Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Conecta Impulsa, un proyecto que cuenta con la colaboración de Gijón Impulsa y nació con la pandemia en 2020 con el objetivo de potenciar y conectar la innovación de las empresas de Gijón. En esta ocasión charlaremos con Rafael Riestra, socio de Canonical Robots. Buenos días. Hola, buenos días. Y con Cristian Rodríguez, cofundador de Make Projects y responsable de proyectos educativos. Buenos días. Buenos días, Cristian. Canonical Robots fue fundada en 2017, se encarga de facilitar la automatización de la fabricación a través de cobots, que son robots colaborativos que pueden trabajar junto a humanos, mejorando la productividad. Por otra parte, Make Projects, que también fue fundada en 2017, dispone del mayor espacio maker en Asturias, ubicado en el polígono de Roces, y realiza trabajos de corte láser, impresión 3D, y está especializada en escape rooms que construye desde cero. Como sabéis, este espacio integra a todas las empresas de Gijón, sea cual sea su sector, por lo que os vamos a pedir que habléis un poco de vosotros y la labor que desarrolléis en vuestras empresas. Bueno, para empezar, Cristian, si te parece, ¿cuál ha sido el mayor reto de este año, ¿no? de pandemia? Bueno, creo que la respuesta que puedo dar creo que puede ser la misma que la mayoría de empresas, ¿no? Aguantar. Aguantar este año, que ha sido un año, pues, bueno, para todos. Me imagino que para empresas pequeñas, pues, igual mucho más, no lo sé, pero la cuestión es que, bueno, hubo una parálisis de actividad muy, muy grande. Proyectos que se cancelaron, proyectos que se paralizaron. Nosotros en concreto teníamos, por ejemplo, un gran proyecto que se ha paralizado y se ha paralizado pues hasta 2022. O sea, ya no es que se haya reactivado en 2021, sino que es a vistas de 2022. Y entonces, bueno, pues creo que en nuestra situación también ha estado mucha gente, ¿no? De la situación en la que hubo una parálisis, de repente el flujo de caja de la empresa se detiene o se aminora. Y bueno, pues una cuestión de cómo aguantar, ¿no? Es decir, qué acciones podíamos hacer o cómo nos movimos para poder aguantar iba a decir ese tirón pasado, pero bueno, tampoco porque todavía seguimos, ¿no? Todavía seguimos en este periodo pandémico. Pero bueno, aguantar. En resumen, aguantar. Buen resumen, Rafael. Sí. Sí, pues como dice Cristian, yo creo que él ha descrito muy bien el macroentorno, las condiciones generales que hemos tenido que sufrir todos. En principio, esto fue un susto muy gordo que ocurrió en poco tiempo. Aunque viniera casi avisado, pues estábamos divididos de aquella entre los que querían creer o los que no querían creer, ¿no? Pero luego realmente, desde que en España llegó la realidad, nosotros el primer reto fue los proyectos que ya teníamos en marcha, ¿no? Teníamos unos proyectos para entregar que en plazo de semanas físicamente ya no podríamos ir a desplazarnos a sus instalaciones, ¿no? Luego también a corto y medio plazo, pues con proyectos comerciales que íbamos a cerrar, automáticamente se congeló. Se generó una incertidumbre que resultó en una parálisis totalmente empresarial. Y en una parálisis a largo plazo, porque nadie sabía cómo este gasto extra que estaban teniendo las empresas iba a responder y cómo podría evolucionar. La verdad es que en nuestro caso, bueno, desde luego yo creo que fue un año durísimo para todo el mundo. Creo que fue nosotros no pudimos pararnos precisamente porque teníamos proyectos en marcha. Mayor reto en concreto, por decirte, Carlos, nosotros tuvimos que instalar en pleno estado de alarma de España 3 robots colaborativos en Ecuador, ¿no? en una empresa. Afortunadamente, nuestro sistema y metodología de trabajo, aunque Canonical Robots sea una empresa asturiana instalada en Gijón, pues nuestro mercado es Europa y todo nuestro equipo tiene una experiencia internacional, ¿no? Nosotros el teletrabajo ya era una cosa en la que vivíamos. Nuestros proyectos desarrollábamos en Europa, trabajamos en otros países y ya teníamos la infraestructura para dar soporte a los clientes en remoto, no tener que siempre desplazarnos de manera física. Hubo también un poco esta época maravillosa, ¿no? Tuvimos... Lo más positivo es que nos tocó esta terrible pandemia en la época de Internet y casi de los youtubers. Nos hemos convertido todos en youtubers en el año 2020-2021
aquí estamos los tres que vamos a contar. Nosotros a nivel comercial, incluso a soporte técnico, era algo que también estábamos haciendo en Canonical Robots, ¿no? Videotutoriales, en privado, los hacíamos encerrado. Las típicas soluciones de cuando entregas un proyecto y das un robot, pues no solamente damos el training, sino que damos vídeos de soporte, videoconferencias, nuestro equipo de soporte trabaja a través de mensajería instantánea. Nos fuimos adaptando a las necesidades de los clientes y las necesidades, afortunadamente para nosotros, ya existían de nuestros clientes previamente. Lo que hizo el estado de alarma pues, fue propagarlos, expandirlos de una manera exponencial y crear un poco una saturación porque estábamos todos haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que 2020 fue un año muy duro, pero que hemos trabajado todos con muchísimo esfuerzo. Como dice Cristian, el resultado es que estamos aquí. No ha sido un camino fácil. Hemos tenido que hacer muchos cambios sobre la marcha. 2021 creo que puede ser, ojalá, el año de la recuperación, pero me preocupa que realmente el batacazo grande va a ser este año. Bueno, y ponéis ejemplos, ¿no? de innovación obligada, pero bueno, la innovación que es para vosotros, ¿es suficiente para crecer como empresa, Rafael? Para nosotros, bueno, no quiero hablar del virus porque me parece ya está aburrido y monótono, ¿no? Lo hablábamos antes y sí que es verdad que una cosa que ha demostrado este virus es que no se pueden parar las empresas, no nos podemos parar. La seguridad de los trabajos es fundamental. Desde el ejemplo sanitario, una de las cosas principales, cuando la primera oleada que hubo, hemos visto que el sistema que estábamos utilizando de manera regular no podemos volver a lo que hacíamos antes en el mejor de los sentidos. No podemos sacrificar a nuestro mejor equipo humano a exponerlos en la primera línea de batalla para que venga un virus y en 4 estornudos nos quedemos sin nuestros mejores médicos y nuestras mejores enfermeras. Y no solamente médicos y enfermeras, sino el equipo de limpieza, los equipos de apoyo, lavandería, cocina. Un hospital, yo las primeras semanas, una de las primeras personas en las que, bueno, más veía esta realidad era la chica, el equipo que tenían en el supermercado donde iba a hacer la compra. Estaban allí medio temblando como un pollito mojado de que yo tengo que estar aquí, pero no tengo herramientas, ¿no? Para esta defensa. Yo creo que nos ha dejado mucho más patente de que las empresas ahora, no digo que esto vaya a ocurrir más veces, pero sí que tenemos que estar, un catarro en un trabajo no se va a tratar de manera diferente, ¿no? Ahora cuando estás enfermo no vas a trabajar, pero puedes seguir trabajando desde casa de manera remota. Estas herramientas tecnológicas, pues, o los robots, pues, permiten que las empresas, pues, que no paren, que puedan seguir produciendo y, bueno, asegurar la capacidad de su equipo humano. Al final es una cuestión de adaptación, ¿no? Es decir, las empresas nos tuvimos o nos tenemos que adaptar porque, vale, en 2020 fue la pandemia, pero 2021 en muchos aspectos está siendo un año pues más duro en muchos aspectos para las empresas y, bueno, para la gente, ¿no? En general. Incluso 2022, es decir, esto acarreará una recesión económica, pues, bueno, grande que afectará pues a todo el mundo. Entonces, creo que lo fundamental es que seamos capaces, ¿no? Las empresas, seamos capaces de adaptarnos, pues que fuimos capaces de adaptarnos a 2020, que seamos capaces de adaptarnos a 2021 y a 2022 y a lo que venga, ¿no? Como decía Rafael, pues en su caso, pues el poder dar, pues que podáis dar un soporte, ¿no? Telemático y podáis, pues, atender a los clientes, pues es que si no es fundamental, si no es básicamente dejar tirado a un cliente, ¿no? Claro, yo no quería meterme en esa nota un poco tan negativa con este tema, pero sí que a mí me parece que, y esa era un poco la experiencia que Canonical Robots y nuestro equipo veníamos viendo, no todo lo malo actual es debido al virus. Yo creo que el virus ha descubierto una realidad que ya era existente en este país. No era normal el bajo nivel de digitalización de nuestras empresas. No es normal que las empresas no sepan cuáles son sus costes de producción, ¿no? La robótica, la automatización es muy fácil de vender en el sentido de que si tú tienes claro cuáles son tus costes de producción, enseguida puedes hacer una tabla del retorno de la inversión y saber que esta digitalización en X meses, estamos hablando de meses solo, lo amortizas y a partir de ahí generas mayor productividad, mayor crecimiento y mayor beneficio para seguir creciendo y seguir invirtiendo. Nosotros tenemos pues, muchos clientes en lo que antiguamente, incluso durante la pandemia, vimos imágenes de Rumanía, de Hungría, Polonia, Bulgaria, son unos de nuestros primeros clientes, porque no voy a hablar solamente de Reino Unido, Francia o Alemania, ¿no? Eso es el estándar, ¿no?
Pero sí que teníamos la idea, pues, que o estos países en años recientes han atravesado una recesión económica muy dura, salvaje, pero ahora están construyendo fábricas nuevas, ahora están generando, ahora tienen un índice de digitalización. Es decir, yo creo que aparte de el GPD o el Producto Interior Bruto o estos factores, debería haber un factor económico que fuera la digitalización. Y cuidado la vieja Europa, y sobre todo España y Asturias, que es lo que nos preocupa. Aquí en Asturias, cuando hablabas de digitalización a nivel industrial, llevan más de 10 años organismos como el IDEPA, el Gobierno del Principado, Impulsa, apoyando, sugiriendo, pero estamos todavía a unos niveles muy, muy en precario, y esta situación ha revelado que no podemos estar en la cola del mundo en digitalización, porque entonces competitivamente las empresas españolas se van a quedar fuera del mercado. De hecho, yo siempre pensé que en Asturias, que somos una región que, bueno, oye, de vez en cuando es difícil llegar, ¿no? Es decir, tenemos ahí, atravesamos el puerto, tenemos el aeropuerto que tenemos. Cuanto más remota sea una región o menos conectada esté al mundo, pues más digitalizada tiene que estar. Es que es una lógica. Y ahora mismo, pues, ¿qué más nos da estar lo digo, en Gijón, que estemos en Madrid, que estemos en Londres, ¿no? Da igual, es decir, si realmente estamos digitalizados, ¿no? Y tenemos un 100% de conectividad con nuestros clientes y nuestros usuarios, pues en realidad, bueno, pues ¿qué más da, no? Y bueno, Asturias, por ejemplo, pues creo que tenemos que ponernos deberes, ¿no? Y fijaros, perdón, Cristian, que te interrumpa, un detalle, lo que Sí. estás diciendo es muy importante. En Asturias está habiendo un surgimiento de empresas tecnológicas bárbaro. Hay un montón de empresas como vosotros que vendéis tecnología al extranjero, pero las empresas asturianas o las empresas españolas, es decir, tenemos buen internet, tenemos buena conexión, bueno, las carreteras son lo que son, pero yo creo que son dos puntos que tenemos que ver, ¿no? Asturias está haciendo un esfuerzo importante en que haya más tecnológicas, pero las empresas asturianas, que era un poco lo que hablaba yo, pues siguen un poco como con el brick and mortar, ¿no? Con el papel, con el lápiz. Sí, las primeras semanas de pandemia creo que para muchas empresas fueron el mayor caos administrativo, ¿no? No tener los sistemas en la nube, no tener medios de comunicación, no tener equipos, ¿no? Para que la gente trabajase desde casa. Nosotros Claro. tenemos una parte del trabajo que es 100% presencial porque es con maquinaria, ¿no? Y bueno, eso pues, oye, es inviable. Es decir, es un operario que tienes que estar pues fabricando. Pero sí que es verdad que otras ramas que tenemos, como por ejemplo la formación, pues para nosotros la pandemia no supuso nada. Es decir, nosotros llevábamos 10 años impartiendo formación online y cuando llegó, cuando llegó esto, pues fue como decir, vale, pues... Más alumnos. Sí, bueno, de hecho impartimos cursos al profesorado de cómo, bueno, medidas educativas, ¿no? Formas de enseñar, pero usando tecnología, porque al final no es lo mismo, bueno, pues no estás viendo a los alumnos, no tienes una pizarra física, tienes una pizarra digital, pero bueno, tienes herramientas de sobra para dar una buena formación, pero claro, como todo, pues requiere de un expertise, es como cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, es ahí el hecho de que tengamos que estar preparados, ¿no? Para la digitalización, con esto que ha pasado, pero a futuro, claro, es que si no, no podemos olvidarlo y retroceder. Sí, yo quisiera insistir, hablamos mucho del virus, aunque yo no quiero dejar de repetirlo, pero me parece que lo importante del virus es que ha revelado una situación real existente previa. Esto no es culpa del virus, esto no es miedo de que venga otra pandemia, esto no es una nueva realidad, no. España, y en concreto Asturias, tenía una realidad muy concreta y evidente, que era que las empresas estaban muy poco digitalizadas. Era un camino que les costaba. Hablabas con muchas de ellas y lo que entendían como digitalización era o un CRM o un ERP, y era un infierno, porque no eran capaces de hacer. Bueno, la realidad es un trabajo desde luego arduo y complicado, todos hemos pasado por ese proceso, pero se quedan un poco ahí limitados, ¿no? La verdad es que también estoy viendo en este último año un pequeño relanzamiento, un relevo generacional, por decirlo de alguna manera, aunque no quiero criticar, y sería lo último que hiciera. Desde luego, nuestros mayores tienen un conocimiento bárbaro y es uno de los mayores potenciales de la región,
Pero sí que el relevo generacional está recuperando el retorno de talentos que se había ido de Asturias, que ha sido enorme. Está trayendo conocimientos de cómo se trabaja en otros países y está también, bueno, haciendo una pequeña reflexión o no quiero decir la palabra auditoría porque todavía tiemblan más los cimientos, ¿no? Pero sí un pequeño análisis de cómo son los ciclos productivos, cuáles son los costes de producción y cómo podemos hacerlo más eficiente, ¿no? Podemos entender que la productividad pueda tener picos de producción, altos o bajos, o puede haber una estacionabilidad, pero en cualquier caso, la digitalización no es un coste añadido, no es otra carga, otro pago que haya que hacer, sino que es uno de los otras máquinas son amortizables. Pero es que la digitalización es capaz de hacer que tu negocio genere más, rinda más y la amortices en muy poco tiempo. Es un recurso al final, es un recurso como cualquier otro. Y bueno, si lo aprovechas, pues será positivo, ¿no? Y si no lo aprovechas, pues bueno, muchas empresas evidentemente no están digitalizadas y siguen funcionando, ¿eh? Y serán grandes Sí, empresas, ¿no? pero claro, es un recurso, yo lo veo como un recurso más. Si lo utilizas, pues utiliza su valor positivo. Desde luego puedes seguir por el método tradicional, ¿no? Pero luego también nos pasa, hablando un poco de nuestro campo, de la robótica, hay profesiones que están en peligro de extinción. Y lo digo con todo el valor de sacar este tema. Sé que es el elefante en el tema del robot. Los robots van a quitar los empleos. Los robots colaborativos generan más empleo. Eso es una gran falacia y un gran desconocimiento obvio, bueno, genérico. Los medios de comunicación también informan de manera tendenciosa, no objetiva. ¿Y por qué? Bueno, tenemos el caso de un proyecto, ¿no? Me acordé escuchándote, Cristian. Nosotros estamos colaborando, es decir, hay empresas, sabéis que uno de los sectores más crecientes en Asturias, todo el sector agroalimentario, son los kiwis, ¿no? Ha habido un boom en los últimos años y arándanos y otro tipo de fruta, pero sobre todo estos elementos extranjeros que valientes emprendedores han iniciado el proceso afortunadamente para ellos con gran éxito, y está creciendo, pues se encuentran con el problema de que no encuentran a gente dispuesta a recoger la fruta de los árboles, a coger los kiwis, a ponerlos, a empaquetarlos, ¿no? Entonces, claro, esto supone una limitación. Y te estoy hablando de los kiwis, pero también tenemos otro proyecto que es soldadura. No encuentran las empresas asturianas y españolas y alemanas soldadores. Insisto, no es que vayamos a dejar de seguir formando a gente en temas de soldadura, no. Los soldadores que están actualmente en las empresas pasarán a ser maestros de robótica, de soldadura robótica. Ellos enseñarán al robot cómo tiene que trabajar, cómo que tienen que hacer. Lo que no van a hacer es el peñazo de hacerlo 1000 veces o 2000 veces o 3000 veces, porque nosotros hemos tenido la ocasión de trabajar en mercados internacionales, algunos incluyendo pues desde Asia, en Camboya o Vietnam, y en Asturias estamos viendo puestos de trabajo que no ves ya en esos países. Y esto es una realidad que también nos dicen, no, es que la robótica se va a cargar trabajos. Señor, los trabajos que se va a cargar la robótica no los quiere hacer ni usted, ni quiere que los haga sus hijos, ni los quiere hacer nadie. Porque la robótica sobre todo está indicada para tareas monótonas, repetitivas y sobre todo lesivas. Estar repitiendo continuamente los mismos movimientos es malo para tu brazo, para tu muñeca, para tu espalda, para muchos diferentes elementos. Entonces, hay empresas que pueden seguir teniendo perfectamente su modelo tradicional y son maravillosas y es fantástico tenerlas, es contarlo. Yo creo que también en la diversidad está el gusto y el éxito, ¿no? Pero tenemos también pues, este proyecto de recolección de kiwis en el que pues, el propietario prácticamente puede estar en la playa y a través de su móvil iniciar la tarea de recolectar un botón con el teléfono móvil y que su fábrica pueda trabajar. A lo mejor no al 100%, pero sí al menos al 15%, ¿no? O hacer un turno extra en picos puntuales para que los robots trabajen por las noches o poder hacerlo de diferentes maneras, ¿no? O bueno, un poco también con el tema ya no del virus, sino de limpieza y almacén en general, pues la automatización de la gestión del almacén, que los almacenes o los kits de trabajo se hagan solos durante la noche y cuando tú llegues por la mañana ya lo tengas listo, ¿no? Entonces, desde luego yo respeto totalmente a la gente que quiere seguir manteniendo el modelo tradicional, pero también, bueno, está habiendo otros casos en los que no cuentan con los recursos, ya no económicos o técnicos, sino incluso humanos,
Estamos también en otro proyecto en Asturias de quesos. Ya nadie quiere trabajar con los quesos. Es súper difícil. Ya no te digo con las vacas, ¿no? Con la ganadería, que es otro sector de la robótica apasionante. Pero también estamos trabajando pues con una quesería asturiana para un robot que les ayude a dar la vuelta a los quesos. Y esos quesos no dejarán de saber igual de bien, ni perderán su toque tradicional, ni su buen sabor, porque el maestro quesero sigue estando ahí. Él sigue haciendo el control, él sigue haciendo todo el trabajo. El queso lo único que hace, el robot lo único que haría es repetir la parte tediosa. Pues claro, no es lo mismo dar la vuelta a un queso gamoneo que dárselo a 3000. Desde luego es bastante distinto. ¿Creéis también que ha cambiado el cliente con la pandemia y bueno, este aumento de la digitalización? Cristian. Bueno, las necesidades de algunos clientes, pues evidentemente sí que cambiaron. Bueno, lo primero con el material, ¿no? Que por ejemplo era obligatorio con la pandemia, ¿no? Cuando los negocios, por ejemplo, volvieron a reabrir, pues todos los negocios necesitaban elementos de protección, necesitaban pues mamparas, necesitaban pues caretas de seguridad. Bueno, de hecho, durante la propia pandemia, antes de que los negocios volviesen a abrir y demás, pues todo en el ámbito sanitario, ¿no? Todo aquel tiempo en el cual no había material suficiente en los hospitales no había caretas, no había prácticamente nada, ¿no? Y que bueno, hubo ahí por toda España hubo un movimiento, bueno, por todos los lugares, ¿no? Pero bueno, concretamente en España y concretamente en Asturias, pues la comunidad maker sí que es verdad que ahí se puso en pie de guerra, ¿no? Y bueno, se creó toda una comunidad para poder bueno, unir a todas las personas que tuviesen recursos de este tipo, como impresoras 3D, que tuviesen láseres, que tuviesen bueno, este tipo de cosas, para poder fabricar desde las caretas de protección, desde los salvaorejas, bueno, todo lo que se pudiese construir de una forma pues muy económica, muy rápida, que era lo más importante, y poder distribuirlos. Yo me acuerdo que cuando llegó este punto, pues estábamos nosotros, digamos que las instalaciones las teníamos cerradas, pero nada, mi socio y yo nos cogimos unas impresoras, nos las llevamos para casa y ahí estábamos imprimiendo y distribuyendo, bueno, pues sobre todo por nuestros barrios, por nuestra zona local, porque es que no llegaban. Yo tengo en la familia dependientes de supermercados, los cuales la empresa pasó mucho tiempo hasta que les pudieron proporcionar material de seguridad. Gente donde estaban viendo y estaban en contacto con otros cientos de personas al cabo del día. Y esto os hablo cuando teníamos muchísima menos información, entonces, claro, entre la desinformación que había y el caos provocado por todo, pues al final, bueno, todos pusimos el granito de arena y conectándolo con la pregunta, ¿no? Los clientes sí que cambiaron sus necesidades porque, bueno, no sé si lo cambiaron o no, crearon nuevas necesidades porque pedían cosas que antes, pues, bueno, pues no se estaban produciendo, ¿no? Nosotros, de hecho, a día de hoy seguimos, por ejemplo, cortando mamparas de metacrilato de gran formato para locales, para hoteles, para restaurantes, bueno, porque al final es material que con el paso del tiempo se va degradando, se rompe, y bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, seguimos con eso, pero sí que hubo ahí un boom de necesidad por parte del cliente, ¿no? Necesidad de este tipo de material. Y a nivel informático, cosa que nosotros no nos dedicamos, pero sí que tenemos contacto con empresas informáticas, muchísimas empresas pues tuvieron la necesidad urgente y apremiante de digitalizarse en un tiempo récord de 24 horas. Es decir, empresas que ni siquiera tenían una nube pública, ¿no? Donde pudiesen guardar la información, no tenían Zoom, no tenían nada, ¿no? Es decir, empresas que eran 100% tradicionales y que en un periodo de una semana tenían que tener pues al 100% de su plantilla trabajando desde casa. Y eso no es una tarea para nada sencilla. No solamente es la infraestructura técnica que hay que desplegar, sino la infraestructura de seguridad que tienes que desplegar y el dinero que eso conlleva. Es decir, no es tan fácil como, nada, es que los trabajadores están trabajando desde casa, entonces la empresa se ahorra dinero, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a coger esa afirmación con pinzas, ¿vale? Porque, bueno, implementar una seguridad dentro del sector en el que esté trabajando la empresa, implementar una seguridad para que los empleados puedan realmente trabajar desde casa como si lo estuviesen haciendo en unas instalaciones seguras, eso tiene un coste muy elevado. Entonces, bueno, eso en todo ese sector, ¿no?, más informático, pues creo que sí, que los clientes, el tipo de cliente, ¿no?, cambió radicalmente. O sea, sus necesidades, digamos que se priorizaron, se priorizaron a poder implementarse, ¿no?, y poder trabajar en la nube. Los que ya lo hacían, pues trabajo que ya estaba hecho, ¿no? Sí, yo creo que las necesidades, no sé cuánto habrán cambiado, pero desde luego sí que se han revisado, ¿no? En el sentido de, la verdad es que me encanta esta iniciativa de Gijón Impulsa y de Conecta Industria porque me daba la oportunidad de oír la experiencia de otras empresas, en este caso de Cristian, y porque tengo ahora que la verdad que creo que es la primera vez que me he parado un ratito y vamos a charlar, porque es como que llevamos más de un año corriendo, ¿no? No sé si corriendo, avanzando, pero sí tirando. Y Sí. luego también, lo digo un poco porque escuchando, ¿no?, el cambio de necesidades, desde luego hubo uno dramático a corto plazo, en el que vosotros como Amparas, en el tema de apoyo, ¿no?, de herramientas y soluciones para la situación a corto plazo del virus, ¿no? Entonces, de repente empezamos todos a diversificar en ámbitos que no eran el nuestro, en el que probablemente no sacáramos ni un duro y los márgenes eran pequeñitos, pero también con una obligación social de que tenemos que aportar y ayudar, ¿no? Nosotros de esa manera nos metimos en robots de servicio, en robots de desinfección, en robots que miden la temperatura, una tableta de control de acceso. Estábamos trabajando ese año porque también había cambiado la normativa y el gobierno exige que los trabajadores fichen al entrar, pero claro, te encuentras con que para fichar tienen que poner el dedo o apretar botones. Entonces, claro, uno detrás de otro, cada trabajador era... Entonces, como nosotros también trabajamos el tema de inteligencia artificial y desarrollo de software y chatbots, pues estábamos trabajando, adaptamos una capa adicional con reconocimiento facial, con lo cual es una tableta que reconoce al trabajador registrado de manera automática, ficha su hora de entrada, su hora de salida y además pues revisa si tiene una mascarilla y le mide su temperatura, ¿no? Que eran cosas que no habríamos pensado en la idea, ¿no? Robots de desinfección con rayos ultravioleta empezamos con clínicas y hospitales, pero luego al final te llama la atención, ¿no?, de que para industria, para almacenes, para vestuarios, para oficinas, que te marches a trabajar y se queden los robots circulando y cuando llegues al día siguiente pues esté totalmente renovado. O no solamente cuando te marches, sino durante el día, cuando sales de la sala de reuniones, dándole a un botón a través de un comando de voz, vaya un robot y lo limpie antes de que sea la siguiente, fueron cambios muy, muy importantes en corto plazo, ¿no? Largo plazo o medio o donde estamos ahora mismo, o post-COVID, digamos ya post-COVID, ojalá. Yo creo que el mayor cambio en las necesidades es que ahora mismo la gente no tiene ni idea de lo que quiere. No sé, están un poco acobardados. Ha generado mucha inestabilidad porque ya no ha sido, bueno, a lo mejor es un poco una opinión personal, pero no ha sido solamente la inestabilidad económica, sino sobre todo los continuos bandazos de direcciones. Pero para mí no me puedo quejar porque dentro de lo que ha ocurrido nos ha tocado pues, en un sector que, bueno, que desde luego que hemos ido, pero no me puedo imaginar estar en la hostelería. Invertir en cambiar que te digan esta semana esta normativa, la semana siguiente otra normativa, luego inviertes en compraron no sé cuántas estufas, pusieron terrazas, luego en terraza tampoco se puede. Entonces, yo creo que un poco la situación ahora mismo de cambio de necesidades es que no tienen claro. Antes nuestro ciclo de venta estaba más o menos claro y todos a nivel comercial incluso podíamos hacer un plan de lo que iba a ocurrir este año y te podías equivocar 15% arriba, 15% abajo. Pero como mencionó Cristian antes, a nosotros automáticamente en abril de 2020 nuestros clientes, los proyectos que íbamos a cerrar congelados. Esos proyectos 2021, en mayo, siguen congelados. ¿Empieza a haber movimiento? Sí. Durante el primer trimestre de 2021 hemos tenido ciertamente un crecimiento en interés, en informaciones, en acercarse a descubrir y conocer, ¿no? Pero veo cierto miedo, cierto temor, porque claro, están bien un poco desde
claro, y al final es lo triste es eso, que como no está claro a nivel político o a nivel legislación cuáles van a ser la medida dentro de un mes, el problema es que nos fijamos todos en los medios de comunicación y claro, los medios de comunicación este fin de semana ha sido una locura porque era como el fin del estado de alarma, adelante, ánimo, pero tampoco te animes mucho, vente abajo que viene la cuarta ola. Entonces estamos todos un poco como, hace calor, me quiero meter en el agua, pero cuidado que hay tiburones. Entonces me parece que está un poco así en las nuevas necesidades, ¿no? No se han cambiado a largo plazo tan drásticamente, a lo mejor sí que ha habido un pico de innovación y un pico de autoanálisis de, ostras, yo pensé que estaba más preparado, es que es lo que decimos, es que no quiero ni siquiera decir tecnológicamente preparado, porque es una base tan tecnológica, es decir, tener algo, un mínimo de telepresencia o archivos compartidos en la nube o unos portátiles en la oficina, deberían ser algo normal, pero no del 2020, de 2000. Entonces yo creo que eso es un poco el análisis. Tenemos que hacer en la vieja Europa, en España y sobre todo en Asturias, ponernos al día de que estábamos confiados en que es normal de que se habían enfocado mucho. Ciertamente, pues con otros países extranjeros que hago la comparación, es verdad que esos países, pues digamos un poco más jóvenes, tienen la ventaja de que al ser las empresas o las fábricas o los talleres o las industrias nuevas, pues ya automáticamente pues compran las últimas soluciones tecnológicas del mercado. Es más fácil, entre comillas, instalar un servicio en algo que es nuevo que pues nuestras viejas empresas pues digitalizarlo, ¿no? Cuando tienes pues todos esos sistemas. Tampoco estoy 100% de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas del robot que tengo detrás es que solamente necesita 20 centímetros para colocarlo y un enchufe de pared que el mismo que una bombilla o un ordenador. Ese es el reto tecnológico, ¿no? El temido ERP o digitalización o videoconferencias, pues si no tienes datos, pues instalarlo es más fácil, pero todos los workflows, la adaptación a tu sistema lo vas a tener que volver a hacer. No instalarás de cero, pero el no tener esos datos iniciales de cómo produces, de cómo gestionas, es decir, las empresas ya establecidas tienen lo bueno de que tienen que analizar cómo producen y revisarlo, ¿no? Los que empiezan de cero sí, pero dentro de 1 año, 2 años y 3 años van a tener que ir haciendo correcciones. No. Me preocupa una cosa, Carlos, aunque hoy quería ser muy positivo, ¿no? Pero lo que más me preocupa en esta incertidumbre es el oro prometido, son las subvenciones europeas. Es esto que ahora mismo parece que las necesidades son las mismas, pero las vías de financiación, está todo bastante parado hasta que llegue ese dinero prometido. Eso es lo que yo creo que en esta primera mitad de año, como poco, está estrangulando a las empresas pequeñas, a las grandes y a las medianas, en el sentido de que las necesidades de nuestros clientes no han cambiado tanto, la situación, este susto, les ha hecho pensar, ostras, tenemos que avanzar. Esto que llevamos dudando en los últimos años, hay que hacerlo, pero a la hora de dar el paso, dicen, espera, vamos a esperar que me ha dicho el gobierno que si lo hago la próxima semana o el próximo mes, pues me sale casi gratis. Y yo creo que ahí estamos vendiendo una realidad más peligrosa que salir a la calle sin mascarilla. Ahí estamos viendo una realidad en la que hay también una inestabilidad muy incierta y que puede realizar una parálisis muy importante al mercado y el gobierno debería ser rápido en estos sistemas. Dicho esto, también quiero decir que en el caso concreto de Asturias tenemos suerte, el gobierno del Principado pues todos los años lanza una serie de ayudas, de apoyos económicos a la industria 4.0, a la digitalización, a los proyectos. Quisiera aprovechar para recordar a toda la gente que ve este programa que se informen porque ahora van a abrir los plazos y a través del IDEPA, de Impulsa Gijón, de diferentes organismos, pues lo que ya venía haciendo estos organismos muy bien durante años atrás, ojalá se vea reforzado. Yo creo que ya había en sitio, había instrumentado gente, profesionales en estas empresas públicas que ya tienen conocimiento del sector, que tienen las cosas y que aprovechen, si por fin llega este dinero europeo o no, esa gente que está ya muy cualificada y adaptada para sacarlo adelante y que no empecemos otra vez a reinventar la rueda, porque realmente lo que necesitamos es que entre ese flujo. Las empresas han hecho muchísimos gastos extra el año pasado en gastos imprevistos
que les ha dejado con grandes problemas de liquidez, ¿no? Entonces, tienen la necesidad, tienen identificado algunos proyectos. Lo que podría ser muy preocupante sería que, pues que no llegara ese dinero prometido o cuando llegara ya nos hayamos quedado sin fuelle todos, ¿no? Porque claro, ya es mucho tiempo lo que venimos aguantando sin respirar bajo el agua, con una sonrisa, diversificando, sin dormir, convirtiendo nuestras casas en talleres, laboratorio, en muchas cosas, pero yo creo que es importante que empecemos a hablar en que, bueno, las subvenciones, desde luego, son un ayudo, son un apoyo, pero deberían facilitar, no paralizarlo, ¿no? Algunas de estas herramientas, el problema que tienes es que te exigen que no puedes, es decir, no puedes haberlo hecho antes de que te lo hayan concedido. Con lo cual, si hablamos de que en el mejor de los casos salen del verano, no te lo conceden hasta noviembre, diciembre, otra serie de apoyos económicos lo que permiten es que lo hayas hecho después de un plazo, ¿no? Que yo creo que sería bastante razonable, pues que si el virus acabó, según las oleadas, pero bueno, al menos que desde enero de 2021 o desde septiembre de 2020 todo lo que hayas hecho en digitalización, automatización, en esos proyectos, que pudiera estar incurrido en ese paraguas, pues permites que la economía, que la industria, que las empresas sigan funcionando. Que a mí lo que me preocupa es que ahora mismo percibo el mercado un poco parado en ese sentido. Sí, yo creo que lo que comentabais, ¿no? Por un lado están esos productos de la pandemia que nos han permitido, pues como bien decía Cristian, ¿no? Sobrevivir, aguantar, y luego están esos proyectos, ¿no? Que en espera de estos fondos europeos pues pueden coger más impulso, ¿no? Como bien comentabas, ahora hay varias líneas del IDEP abiertas. Gijón Impulsa, yo calculo que en un mes también va a abrir varias líneas. Entonces, bueno, nos pueden dar un poquito de aire, ¿no? Mientras llegan esos fondos europeos. Quería preguntaros en concreto a Cristian por esos productos propios de la pandemia. Sé que sacasteis alguno que tuvo un cierto éxito. Cuéntanos. Sí, bueno, un poco vinculado con lo que decía ahora Rafael, ¿no? Esa incertidumbre que hubo, bueno, que seguimos teniendo, ¿eh? Es decir, 2020, 2021, esperemos que para 2022, no sé, veamos, ¿no? Ahí en el horizonte hay un poco de luz, pero esa incertidumbre al final sí que nos forzó, ¿no? A todos bueno, pues a gastos imprevistos, como decía Rafael, eso vamos, indudablemente. Y también, bueno, pues a innovar igual en algunos productos o en algunos servicios que antes pues no nos hubiéramos planteado. Es decir, nosotros no nos habíamos planteado antes hacer mamparas de protección en metacrilato, por ejemplo, ¿vale? Y antes de eso, pues, bueno, antes de que, cuando estaba empezando un poquito todavía, cuando estaba la cosa empezando a abrir un poco los negocios y demás, pues sí que es verdad que nosotros, bueno, pues empezamos a desarrollar algunas cositas, un poco por esa parte de innovación, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a generar nuevos productos, vamos a generar nuevos servicios. Como gran parte de lo que estábamos haciendo o de lo que teníamos que hacer estaba paralizado, pues evidentemente no paramos, es decir, seguimos en activo continuamente. Y bueno, por eso creo que las empresas que supieron adaptarse, creo que fue a las que mejor les fue, ¿no? esa capacidad de adaptación. Nosotros, por ejemplo, pues bueno, diseñamos, por ejemplo, un dosificador de gel que bueno, era la diferencia con los modelos con cualquier modelo que se puede comprar por ahí, pues bueno, era que era 100% personalizable porque lo imprimíamos en 3D. Todo lo que era la carcasa externa era impresa en 3D y entonces, pues bueno, podíamos poner el logo, incluso la forma podía cambiar un poquito y poníamos el logo de la empresa y demás. Y bueno, pues era adaptable, podías ponerle cualquier bote de gel, no solamente uno estándar, ¿no? Y bueno, y por ejemplo lo sacamos con vistas porque algunos clientes que teníamos, algunos clientes vinculados al sector del ocio que teníamos, que estaban intentando empezar a abrir, pues claro, querían abrir y querían pues atraer de la mejor forma posible a la gente. Y entonces pues intentaban pues cumplir todas las medidas de seguridad, ser lo más pulcros posible y demás.
Y bueno, pues con varias conversaciones que tuvimos por ahí, pues se nos ocurrió esto y bueno, pues hicimos varios pues, personalizados pues, para bares, para restaurantes, para cadenas de hoteles, para cositas así, casi todo vinculado al sector del ocio. Y bueno, pues típico dispensador de gel en la entrada, ¿no? Que tenían, pero bueno, en vez de ser el típico blanco estándar, ¿no? Aséptico, pues estaba personalizado un poquito y bueno, Un poquito más amigable, ¿no? Nosotros, Sí, un poquito más, sí. sí. nosotros es Además, curioso, yo creo que 2020 en el tema de la robótica, igual que hace años los grandes creadores creativos o exitosos empresarios fueron aquellos que pusieron un palito a todo, el chupachups, la fregona. El año pasado en robótica fue el año que le pusimos ruedas a todo. Existían las lámparas ultravioleta para desinfección en hospitales, clínicas, almacenes, existían desde hace muchos años, ¿no? Realmente lo que se hizo fue un ejercicio de casi un mashup, ¿no? De cosas existentes, porque claro, era muy poco el tiempo de reacción, no te podías poner realmente a reinventar y el conocimiento era, pues era juntar soluciones existentes y en nuestro caso, pues evitar, pues claro, estas lámparas de rayos ultravioleta existían, pero era una persona que tenía que ir empujándolas, ponerlas en la sala, dar al botón, marcharse, luego venir a buscarlo, ¿no? Entonces, el año pasado le pusimos una plataforma móvil a todo, a los termómetros, telepresencia, un robot de servicios que teníamos antes pues, para oficinas que te daban, o centros comerciales, para gente de información, que quiero ir a esta tienda, que estoy buscando algo, donde hay un baño, pues son pequeños humanoides que realizaban este servicio. Pues los dotamos pues de termómetros, de otra serie de sensores, pues para que por las mañanas o por las clínicas pues puedan, la ronda esa que va haciendo un humano, que bueno, el control desde luego visual está muy bien, pero que ir allí y preguntar las preguntas de rigor estándar 3 veces en todas las tiendas, pues lo puedes hacer automáticamente. O incluso la cámara, le pusimos a la cámara las ruedas para que los doctores pudieran atender o en una primera consulta desde su despacho a visitar a las personas en remoto, ¿no? En la propia clínica, pero sin salir. Luego, y bueno, pues dependiendo de los casos. Siempre digo esto cuando nos metemos en el sistema de la sanidad, de que lo mismo, no queremos, en esto está clarísimo, que no queremos quitar al profesional sanitario y en cualquier caso siempre estaría supervisado o la primera cita, la primera reunión siempre es presencial con ellos. Es más seguimientos, es más la repetición, esa es realmente la automatización que estamos haciendo. Hicimos cabinas de desinfección, una especie como de túnel en el que se rociaba con el gas antiséptico. No me gusta decir cabina y gas al mismo tiempo porque no suena. Pero Es bueno, delicado, sí. un túnel de limpieza, un túnel de lavado, en el que, bueno, pues asegurar las condiciones de dentro de la empresa, oficina, del colegio, de diferentes los centros, pues lo pudieran preservar de alguna manera, ¿no? En diferentes condiciones. Pero al final, un poco de lo que estaba hablando, yo creo que a nivel robótica 2020 va a ser recordado, vamos, no, como el año de la bicicleta. Le pusimos ruedas a todo lo que había y bueno, pues seguimos con este conocimiento, ¿no? Pues los AGV o AMR, las plataformas autónomas de robots de movimiento autónomo, siempre existieran. Y ahora pues lo que estamos haciendo pues es un poco pues a los brazos robóticos subirlos también a la plataforma y que sean capaces de coger fruta, paquetes de almacén, alimentar máquinas. Es decir, antes el robot estaba en una posición fija realizando una única tarea en el taller, pues ahora cuando acaba una tarea puede ir a hacer otra, con lo cual bueno, pues te resuelve más funciones. Ambos estáis en sedes, ¿no? En naves bueno, de estas redes de espacios empresariales de Gijón Impulsa. Make Projects en concreto empezó en Cristasa y le tocó trasladarse en mitad de la pandemia. Entonces, bueno, contarme un poco pues estas ventajas, ¿no? que tienen estos espacios. Cristian. Bueno, pues nosotros, como bien dices, Carlos, nosotros empezamos en Cristasa, en la Calzada, y empezamos pues en un despacho de una mesa, básicamente. Era una mesa y estábamos David y yo. Ahora mismo sería imposible porque no cumpliríamos distancia de seguridad mínima, ¿vale? Porque era literalmente una mesa, ¿vale? Era una mesa. Bien.
nosotros empezamos ahí, pero bueno, rápidamente se nos quedó muy pequeño, sobre todo porque claro, nosotros somos de cacharrear, es decir, somos de impresora 3D, somos de electrónica, y entonces, claro, nosotros teníamos nuestra oficina en Cristasa, pero luego teníamos nuestros sendos laboratorios en nuestras casas. Entonces, claro, aquello, aquello no cuadraba muy bien. Bueno, nos fuimos mudando dentro de Impulsa, dentro de Cristasa, nos fuimos mudando y nos mudamos hasta un máximo de 3 veces a los habitáculos que había mayores. Es decir, del despachito pequeño nos fuimos al despacho más grande y hubo un cierto momento que yo lo vi muy claro, estábamos en ese despacho intermedio, éramos 4 personas ya y hubo cierto momento que tuvimos que atender a un cliente en el pasillo, ¿vale? Porque era imposible, literalmente, era imposible entrar al despacho. O sea, no había, físicamente no había sitio para moverse o para estar más allá de nosotros. Entonces, claramente, bueno, estábamos los primeros en la lista para irnos a un espacio mayor. En cuanto salió un espacio mayor en Cristasa, que eran lo que denominan los talleres, que están en la planta baja, pues nos fuimos para abajo. Y bueno, pues era como 3 veces más grande, vamos bien, pero accede también. Porque claro, nosotros nos venimos arriba, es decir, tenemos más espacio, pues compramos más cosas, compramos más maquinaria y bueno, fuimos creciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia y estábamos en marzo, abril y de repente nosotros seguíamos inscritos para irnos a cualquier sitio mayor. Nos daba igual lo que fuera, es decir, estábamos primeros en la lista para todo, daba igual. Y nada, la cuestión es que estábamos en plena pandemia, estado de alarma, confinamiento y demás, y recibimos una llamada de Impulsa y nos dicen, oye, que una de las naves del polígono de Roces que se va a quedar libre. Y nos dijeron, mira, no sabemos ni cuándo se va a quedar libre, ni podéis ir a visitarla, evidentemente, porque estamos en esta situación, ni os podemos decir más. O sea, y nuestra respuesta fue, vale, adelante. O sea, dijimos, o sea, fue una respuesta prácticamente inmediata porque una cosa la teníamos clara, es decir, si no teníamos espacio, no podíamos producir. Es decir, necesitábamos espacio, llevábamos teniendo desde hace mucho, mucho tiempo, llevábamos externalizando ciertos servicios, como por ejemplo el corte láser, el cual pues realizamos continuamente, tema de fresado CNC, cosas así, pues no, claro, no teníamos espacio. Cuando no teníamos espacio, pues entonces no lo teníamos que externalizar, ¿no? Lo teníamos que subcontratar. Entonces, claro, para nosotros fue, o sea, el tener un espacio, pues era una necesidad, ¿no? Sí que es verdad que, y aquí voy a ser totalmente sincero, es decir, lo cogimos porque era una nave de Impulsa, es decir, y porque los precios de alquiler dentro de Impulsa pues no son los precios de mercado. Entonces, evidentemente, en plena pandemia, con todos los proyectos paralizados y nosotros desde casa haciendo caretas de protección y salvaorejas y diseñando cosas, bueno, por ayudar, evidentemente, no eran proyectos económicos, pues claro, no estábamos en la mejor situación para decir, nos vamos a una nave a X a precio de suelo, ¿no? Habitual. Entonces nosotros, o sea eso lo puedo dar por seguro, nosotros dijimos que sí porque seguíamos dentro de Impulsa y porque, bueno, porque sigues, ¿no? dentro del paraguas de Impulsa y eso es una ayuda muy, muy grande. Al final no nos vinimos hasta septiembre. ¿Vale? La empresa que estaba, pues, estaba pendiente de mudarse a otro sitio, entonces hasta septiembre no dejaron las instalaciones, entramos en septiembre, adecuamos la nave y ahora pues tenemos la nave ya a nuestro rollo, a nuestra imagen y semejanza, que nosotros tenemos esa vertiente maker desde hace pues, muchísimos años, porque nacimos con esa cultura en los lugares
donde trabajamos, porque siempre estuvimos vinculados a tema cultural, a tema museístico y demás. Y bueno, las tecnologías Maker para nosotros pues son nuestra herramienta de trabajo, bueno, pues desde siempre, ¿no? Entonces, nosotros, evidentemente, estas instalaciones son nuestro taller, es decir, son nuestra herramienta para trabajar, pero queremos que sea algo más. ¿Vale? Evidentemente, ahora con la pandemia no puede ser, pero en el momento en el que la situación abra, pues nosotros lo que queremos es que este espacio sea, pues bueno, el espacio maker más grande de Asturias y que sea un espacio pues abierto a la comunidad, abierto a los profesionales, sobre todo, pero bueno, a particulares, es decir, abierto a todo el mundo y que puedan venir aquí pues, a utilizar como usuarios pues, estas herramientas y sobre todo al profesional, porque hay muchas veces que nosotros llevamos proporcionando servicios de impresión 3D para empresas durante muchísimos años, bien sea reparándoles las empresas, montándoles las empresas, vendiéndoselas o simplemente una empresa no quiere hacer el gasto, ¿no?, inicial de comprarse la impresora o de formar a una persona como operaria de una impresora 3D y entonces les imprimen muy poquito y entonces prefieren subcontratarlo, ¿no? Nos llaman y dicen, oye, necesitamos esta pieza. Queremos que este espacio también sea un poco una punta de lanza, ¿no?, para que las empresas también conozcan esta tecnología y que las empresas que igual pues estaban ahí, ¿no?, dudando de, oye, realmente me sale rentable, ¿no?, incluir dentro de mi maquinaria, dentro de mi stack tecnológico, ¿me compensa tener una impresora 3D? Y que tengan un espacio donde puedan venir y donde puedan, bueno, pues hacer la prueba, ¿no? Oye, pues mira, necesito imprimir esto, pero en vez de te llamo, me lo haces y, y te lo envío, pues te puedes venir, puedes ver el proceso y es posible que te interese, es decir, puedes evaluar costes y decir, pues mira, creo que esto me va a salir mucho más rentable incluir una tecnología de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, nuestra filosofía, filosofía maker, ¿no? Pues queremos diciembre, espero que podamos empezar a ser un poquito más abiertos, de verdad. Carlos, perdona, Y pero para me septiembre decías apareces que igual muteado. podíamos visitaros, ¿no? Sí, sí, sí. Si puede ser antes, pues oye, mejor, pero por ser precavidos, vamos a fechar septiembre como reapertura. Os quería preguntar una cuestión que nombrasteis antes, ¿no?, que es tan importante como el talento, que si encontráis los perfiles, ¿no?, que necesitáis o es muy necesaria una formación interna muy grande, ¿no? ¿Qué os parece, Rafael? Bueno, yo creo que en ese sentido es una ventaja enorme estar en Asturias. Yo creo que tanto la universidad como FP, desde el punto de vista canónico del robo, nosotros tenemos un convenio con la Fundación de la Universidad de Oviedo y todos los años pues tenemos a chicos, contratamos a chicos en prácticas, de los cuales estamos muy orgullosos de poder decir que cuando hay proyectos y cuando hay actividad los contratamos. Parte de la plantilla actual, la plantilla ha ido creciendo con ellos. Ellos luego nos han ido abandonado prontamente porque iban a hacer un máster en robótica en Madrid o Barcelona o porque quieren irse a una multinacional del sector, a los cuales nosotros les apoyamos gustosamente y enormemente en todo lo que podemos y les recordamos que cuando vuelvan, bueno, y cuando vuelvan tampoco. Canonical Robots es una empresa asturiana con sede en Asturias, pero bueno, también estamos en Madrid. También, que sigamos en contacto, que sigamos creciendo juntos. Desde luego, toda esta casuística, o como cualquier trabajo, pues cuando llegas y la máquina, la herramienta, que el robot no deja de ser eso, pues lleva un periodo de adaptación, ¿no? Suele ser bastante corto, suele ser bastante reducido, porque la gran suerte que tenemos, yo creo que un poco que la gente que se ve atraída a este sector, pues tiene mucha inquietud, tiene mucho interés. Entre lo que cabe pues bueno, lo que acaba de decir Cristian de la filosofía maker también, ¿no? Que tiene que ser gente que le gusta hacer cosas con sus manos, que es gente que viene
a desarrollar, a crecer y tener la oportunidad pues de trastear pues con estos robots, con las últimas herramientas de soldadura, de pinzas blandas, pinzas de paletizado por presión neumática. Bueno, pues la verdad es que vienes contento a trabajar, vienes con ilusión. Tampoco vendo fantasías. Los clientes, cuando ya metes la palabra cliente, que al final somos una empresa privada, incluye un plazo de entrega y unas condiciones de entrega. Esto tiene que no solamente estar funcionando como tiene que funcionar, sino que tiene que funcionar en una fecha. Esto como Fernando Alonso, si llegas más tarde no, no te pasas, pero en el sentido de capacitación laboral, yo creo que podemos decir que hay que estar enormemente orgulloso de los centros educativos de formación, de la universidad, FP y de la juventud que hay en Asturias, que realmente tienen ganas y están dedicados. Y nos encantaría poder crecer, tener más proyectos para poder seguir dando oportunidades a más gente bueno, aunque las universidades con alegría, porque nosotros también trabajamos, vendemos robots a universidades, tanto españolas como de fuera, pues las universidades cada vez van incorporando pues, más robots, más elementos más prácticos en sus centros educativos, ¿no? Pero si no, todavía en esto no es la realidad en muchas de ellas. Pues es un poco que la universidad es la teoría y cuando vienen aquí pues les da oportunidad de hacer la práctica, con lo cual yo creo que Asturias es un poco, cuando comentó Cristian antes con el tema de la digitalización, es decir, hay muchas empresas, la conexión a Internet en Asturias es muy buena y los profesionales que puedes encontrar también son muy buenos. El problema un poco que tenemos es que las carreteras son nefastas y no tenemos aviones. Pero como ahora mismo no nos podemos ir a ninguna parte tampoco, pues nos quedamos también con una calidad de vida maravillosa, donde si quieres trabajar mucho en ámbitos tecnológicos, realmente Asturias se podría partir como referente, ¿no? Pero yo que intento que Canonical Robots sea referente tecnológico asturiano a nivel internacional, me cuesta un poco explicar cuando me dicen, cuando me preguntan cuánto se ha vendido en Asturias. Y luego dice, y qué raro es esto de, esto que dicen de que herrero, tenedor de cuchillo de palo, no sé qué. No. Si tú no vendes en tu casa es muy raro. No ofreces buen servicio técnico, no ofreces buen soporte, no ofreces ningún elemento. Entonces es un poco lo que comentaba antes al principio, de que yo creo que realmente hay empresas tecnológicas fantásticas en la región que estamos haciendo proyectos increíbles en el extranjero y dando oportunidades en lo que podemos pues, a nuevos jóvenes preparados o sobre todo con ganas, con interés de... Porque al final estamos la punta de lanza. Aunque salgas muy preparado de los centros de formación, aquí seguimos aprendiendo todos, con 20 años, con 30, con 40 y con 60. Y lo disfrutamos. Yo creo que Cristian va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que el día que no tengamos algo que aprender, qué aburrimiento, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, bueno, como decía antes, nosotros es que además venimos tanto mi socio como yo, venimos de un perfil un poco extraño, ¿no? Porque sí, somos ingenieros, pero siempre estuvimos vinculados a un sector artístico, en centros de producción, trabajando con artistas, en temas culturales y claro, cada día te llegaba un proyecto totalmente más extraño que el anterior. De un proyecto para otro es algo totalmente idílico, o sea, eso para nosotros nunca existió. Y entonces, donde cada proyecto prácticamente era como un proyecto de cero. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que eso pues puede ser un hándicap para mucha gente. Ha habido gente con la que hemos trabajado que le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho que todo sea siempre tan innovador, ¿no? Es decir, que siempre sea tan nuevo todo y que no se pueda reaprovechar prácticamente nada. Entonces, y claro, nosotros solemos solemos hacer proyectos donde aunamos de todo, es decir, pues por la mañana estás soldando y montando el circuito, por la tarde estás programándolo, al día siguiente pues estás diseñando la caja, la carcasa y al día siguiente la estás produciendo, la estás imprimiendo, lo estás ensamblando. Solemos
tenemos un periodo en el que hemos tenido que formar a la gente, sobre todo porque hay ciertas tecnologías pues es decir, te sale un ingeniero, por supuesto, va a saber programar, pero, por ejemplo, si en la escuela no han tenido ningún contacto, aunque sea extracurricular o con un profesor o algo, no han tenido nunca un contacto con una impresora 3D, pues evidentemente el primer día que te encuentres una impresora 3D, pues tienes un desconocimiento total, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos un pequeño hándicap que siempre como mezclamos tantos tipos de tecnología diferentes, pues bueno, tenemos que hacer esa formación, ¿no? Pero bueno, tampoco lo considero un problema, la gente sale muy contenta después de esa formación porque está ha aprendido, ¿no? Pues un montón de herramientas pues muy diversas. Entonces, bueno, yo tampoco lo veo un problema, es decir, es un tiempo a invertir, evidentemente, pero luego la gente realmente, si es como decía Rafael, ¿no? Gente que le guste cacharrear, que le guste que tengas que hacer cosas con las manos, pues creo que es un trabajo pues, en el que no te aburres. Eso, otra cosa no, pero el aburrimiento no pasa por estas puertas. Bueno, pues como tú bien sabes, Cristian, yo también soy de los que le gusta cacharrear, ¿no? A mí me gusta hacer cosas con las manos o en este caso también poder hacerlas, ¿no? Colaborativamente con robot, como hace Rafael. Nada, daros las gracias por participar en este espacio. Creo que habéis estado cómodos y que ha fluido la conversación. Sacamos ahí varios titulares muy chulos y varios puntos de mejora, ¿no? Que corran esos fondos europeos y por otro lado yo saco otra reflexión que es que no cese la innovación, ¿no? Que desde luego vuestras empresas es algo que no mata ni un virus ni nadie, ¿no? Eso no para. Así que daros las gracias, Cristian, Rafael, y a Gijón Impulsa por hacerlo posible y nos vemos en el próximo capítulo de Conecta Impulsa. Muchas gracias, un placer, Rafael. Igualmente. Y muchas gracias, Carlos. Gijón Impulsa es la sociedad municipal de la ciudad que se encarga de desarrollar, desde hace más de 25 años, distintas medidas con el objetivo de fomentar e impulsar el desarrollo económico y la innovación local como estrategia para afrontar el futuro de Gijón. Gijón Impulsa es, además, agente tractor de la llamada Milla del Conocimiento Margarita Salas, de Gijón, y ente gestor del Parque Científico-Tecnológico enclavado en el corazón de la misma. Aquí confluyen, como siempre decimos, múltiples agentes, que es lo que enriquece este proyecto especialmente. Confluyen centros tecnológicos, el ámbito sanitario con toda su parte de investigación y docencia, también temas artísticos, contamos con Laboral Centro de Arte, Laboral Ciudad de la Cultura, la Universidad de Oviedo, a través también de sus facultades, ¿no? La Escuela Politécnica de Ingeniería y la Facultad de Comercio Jovellanos. Bueno, quiero decir con esto que la administración, las empresas, el mundo de la docencia y el mundo de la investigación confluyen en este espacio, lo cual hace que sea especialmente rico, ¿no? La Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón es un espacio geográfico situado en el distrito este de la ciudad que conforma un ecosistema de innovación único, albergando a más de 170 empresas e instituciones públicas y privadas dedicadas al conocimiento y con más de 4.000 empleados que reinventan cada día el futuro, facturando más de 1.700 millones al año. Un parque tecnológico en una gran ciudad supone una visión de futuro. Supone trasladar la investigación que hacen, por ejemplo, nuestros clínicos, trasladarlo al mundo empresarial para que llegue al mercado. Para una universidad de hoy en día moderna y para el futuro aún más lo va a ser, es esencial, es muy importante la colaboración con el entorno. Esta es una tendencia además creciente. Nosotros estamos en un entorno que lo tiene todo en ese sentido. Tenemos varias decenas, algún centenar de empresas a escasos metros de nuestra escuela y además empresas de un tipo especialmente adecuado para las personas que estudian en nuestro centro. La simbiosis es yo creo que muy adecuada, es sin duda alguna uno de los puntos fuertes y uno de los que siempre sacamos pecho.
Después de haber vivido más de 20 años en una ciudad de más de 5 millones de habitantes, puedo confirmar que vivir en Gijón es calidad de vida, es proximidad en todos los aspectos. Es una ciudad muy dinámica, muy activa en cuanto a la cultura, en cuanto a todo tipo de actividades y en cuanto a también compromiso medioambiental, que hoy en día es un factor muy importante para vivir. No sé cómo decirlo, pero el carisma o el acercamiento a la sociedad que tienen todos los agentes que forman parte de la milla, donde pues tanto universidad como administración pública, como empresas, como hospital, todos son muy proclives a establecer relaciones, sinergias y a crear ecosistemas de colaboración mutua. El estar integrados en esa milla del conocimiento, la verdad que nos aporta un gran valor, no solo a los estudiantes, por supuesto, a los alumnos, porque pueden tener esos primeros contactos con el mundo laboral, sino también a los profesores porque nos mantiene cerca del desarrollo profesional, ¿no? Que también a veces eso es una carencia, que bueno, nos vamos mucho al académico y perdemos un poco el contacto con esa realidad de las profesiones. Hay una actividad muy colaborativa entre todos los que formamos parte de este ecosistema en cuanto a impulsar conjuntamente la innovación en los distintos ámbitos del conocimiento. El ecosistema en sí yo creo que es el gran valor que aporta la milla del conocimiento de Gijón. En resumen, un ecosistema incomparable en el marco de una ciudad conocida por su gran calidad de vida, Gijón.